Feliz día para todos y todas. Les desea su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría, que les saluda y les envía un fuerte abrazo a la distancia desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, para el mundo. Ok, amados, una vez más pues felices, contentos de estar nuevamente llevando a cabo, llevando a efectos esta gigantesca responsabilidad, como lo es enseñar, extraer el entendimiento de los temas contenidos en la Biblia y accesárselo a usted, hacérselos posible para que éste cumpla el mismo efecto, el mismo ciclo de iluminación y usted pueda tener un panorama lo más claro posible y partiendo de allí, desde esa plataforma, hacer una vida práctica, una vida exitosa, una vida triunfar y añadir toda la felicidad posible a su existencia aquí y ahora. Bueno, hoy tenemos un nuevo tema en la mesa, un tema de mucha importancia, como todos los temas de la Biblia. A mi juicio, un tema un poco o un tanto escabroso, porque se confunde tanto con otros temas que muchas veces pasa desapercibido y muchos, sin darse cuenta de ello, pues lo toman y algunas veces, en la mayoría de los casos, como a mí me ha tocado verlo, pues se ha confundido. El tema que les quiero hablar es el tema acerca de la salvación del juicio durante el año 70 después de Cristo. Ese es el tema, la salvación del juicio durante el año 70 después de Cristo. Y para ello, yo le voy a invitar, por favor, que vaya a sus Biblias al capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, versículo 13. Es allí donde vamos a fundamentar este análisis, este estudio y este nuevo tema. Si usted llegó, pues hagamos la lectura. Dice así: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muy bien. El tema pasado o anterior a este, nosotros lo titulamos o le dimos por título: la salvación fue para todos los hombres. Hoy tenemos un nuevo tema en la mesa que tiene que ver con la salvación y el título que le hemos dado es la salvación del juicio durante el año 70 después de Cristo. Ahora, yo hablé segundos atrás de que es un tema un tanto escabroso y si no se le mete la lupa a altas proporciones, sería muy difícil, para no decir imposible, hacer una extracción o extraer este tema y poder diferenciar esta salvación de la salvación de todos los hombres. Muy importante esto. La salvación de la que hablamos el tema anterior, titulado, repito, la salvación fue para todos los hombres, fue una salvación de orden y de carácter espiritual, por cuanto de lo que había que salvar al ser humano de tiempos de la Biblia, o las generaciones que estuvieron involucradas en tiempos de la Biblia, de lo que había que salvarle era del pecado original, o lo que muchos llaman el pecado del primer Adán, el cual trajo como consecuencia, como resultado, la muerte espiritual, la separación, tanto de Adán como de toda su descendencia, quedando estos totalmente, Adán y su descendencia, destituidos de la gloria de Dios y condenados de una vez a vivir
la vida en el planeta sin promesas, sin pactos, sin esperanzas, sin vida y sin Dios. Esa era la condenación que trajo como consecuencia el pecado de Adán, tanto en él como en toda su descendencia. Es muy importante, pues, resaltar esta salvación de la cual ningún ser humano en tiempos de la Biblia escapó. Fue una condenación generalizada, totalmente universal. Ningún ser humano nacido en la tierra en tiempos de la Biblia escapó de esta condenación. Era una condenación en curso. Al momento de nacer el ser humano ya nacía condenado. Pues Cristo viene y mediante un solo sacrificio, su vida puesta en sacrificio, en propiciación por este pecado, una sola vez y para siempre lo quita, saca la muerte de en medio, la quita de en medio y saca la vida, la luz y la inmortalidad para todos aquellos que en Adán habían sido extraviados y habían estado condenados, destituidos de la gloria de Dios, es decir, de los pactos, de las promesas y de la esperanza. De eso fue que salvó la salvación de la cual hablamos en el tema. La salvación fue para todos los hombres. Pero en este tema de esta salvación, que también está implícita en las Escrituras, que fue la salvación del juicio que se llevó a cabo durante el año 70 después de Cristo, tiene un matiz totalmente distinto. Es decir, esta salvación de la que vamos a hablar ahora fue una salvación de carácter o naturaleza física. Note que es Cristo quien está diciéndole a sus discípulos, quienes fuesen posteriormente los apóstoles, les dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, salvo de que no del pecado de Adán. El pecado de Adán fue cancelado mediante una ofrenda gratuita, incondicional, dada por gracia, como lo dijo el apóstol Pablo a los Efesios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es un don de vosotros, no, que es un don de Dios. Es decir, no había que hacer nada, no había que hacer méritos, no había que hacer ninguna obra ni buena ni mala para alcanzar la salvación, sino que mediante la condición de un solo sacrificio que pagó el precio, que llenó todos los requerimientos para Dios, entonces por medio de Cristo impartir o imputar esta salvación al género humano, pues de esa manera se logró. Pero en esta otra parte de la salvación, si usted analiza el contexto del libro de Mateo, capítulo 24, cuando los discípulos se le acercan a Cristo, en el versículo 3 del capítulo 24, hacen una pregunta importante. Le dice: ¿cuándo serán estas cosas? Cristo acaba de hablarles dentro del templo, hizo una serie de declaraciones, de sentencias proféticas y divinas. Luego sale y le muestra los discípulos, tratando de contentarle, de llamarle a sentir la atención de lo molesto que estaba con esa trulla de fariseos, hipócritas, satánicos. Pues le muestran las edificaciones del templo, y Cristo una vez más pues responde y dice: ve todo esto, de cierto te digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y usted conoce la historia mejor que yo. Bueno, cuando caminan algunos kilómetros después del templo, llegan al Monte de los Olivos y se le acercan 3 o 4 de sus discípulos y le hacen la pregunta con respecto a lo que él les había dicho dentro del templo, y al salir del templo, acerca del templo, le preguntan: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Fíjate que la pregunta incluye el fin del siglo, es decir, el fin
del ayón judío, del ayón mosaico, es decir, de la administración de la ley, del pacto de la ley. Ellos le están preguntando, ¿cuándo será el fin del pacto de la ley? Cristo no les ha hablado de la ley como que se fuese a terminar literalmente, sin embargo, taxativamente se lo deja ver, porque ellos pueden entender que a lo que el templo sea destruido, entonces la ley terminaba. Pero este no es el tema. Fíjate que cuando Cristo en este versículo 13 les dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Si usted se lee los versículos anteriores, Cristo está respondiendo las preguntas que ellos le hiciesen en el versículo 3. Y le dice, mira que nadie se engañe porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Y seréis llevados presos, cautivos, encarcelados y a muchos los matarán por causa de mi nombre. Miren que se lo he dicho antes. O sea, estaba advirtiendo a la iglesia de lo que iban a atravesar por causa del testimonio de Cristo, por causa de seguirle a Él. Entonces, cuando entra ya en este versículo, hablándoles de que oiréis de guerras y rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos en distintos lugares, mira que no te os turbéis porque todo esto es principio de dolores. Entonces, fíjate, les está hablando de una carrera a la que tenían que necesariamente atravesar lo que algunos consideran que fue la gran tribulación que le tocó pasar a la iglesia del primer siglo, la verdadera iglesia. Y esto pues para los que hoy sostienen de que hay un arrebatamiento que libra a la iglesia de esto, es todo lo contrario, señores. La iglesia tuvo que pasar por esta gran tribulación. Por esto es que Cristo les está diciendo que el que persevere hasta el fin, este será salvo, o ese será salvo. Es decir, mientras que la salvación del pecado de Adán fue una salvación incondicional que dependió del sacrificio de Cristo, esta salvación que se nos está describiendo acá es una salvación totalmente condicionada, porque está condicionada, o Cristo le está condicionando ¿a qué? A la perseverancia de los individuos, en este caso de los miembros de la iglesia, que les iba a tocar a atravesar por medio de toda esta dificultad, donde iban a ser encarcelados, iban a ser torturados. De hecho, usted puede hacer una lectura elemental del libro de los Hechos de los Apóstoles, y usted va a ver allí muy claramente reseñado que todo lo que Cristo les dijo a la iglesia, porque fue a la iglesia quien le estaba preguntando y fue a la iglesia a quien él le respondió en los 12 apóstoles, que serían sus fundadores, y parte de ella es a quien les está respondiendo todo lo que iban a atravesar. Y luego usted en el libro de Hechos va a ver muy claramente que fueron los apóstoles, fueron los seguidores de ellos, es decir, la iglesia naciente posterior, los convertidos a su predicación, quienes atravesaron por todo esto. Ahora, ellos tenían que pasar por esto para poder alcanzar una salvación de un juicio que estaba prescrito como el fin del siglo o el fin de la era judía, el fin del pacto de la ley, que se llevó a cabo en el año 70 después de Cristo. Esta salvación tenía que ver con ser librados de ese día o de ese final, que fue un final catastrófico, que fue un final violento, un final de venganza, un final de cobro, de pase de factura, de justicia divina sobre quienes justamente habían asesinado criminal y visceralmente a todos los justos, a todos los profetas y a todos cuanto Dios les envió al pueblo de Israel,
para que se pusiesen a derecho con Él, para que volviesen de sus malos caminos y enderezasen sus vidas para ser alcanzados por la bendición del Eterno, cosa que no hicieron, cosa que no solo desobedecieron, sino que asesinaron a quienes el Eterno les envió, ya sean profetas, apóstoles, siervos, sabios, etcétera, etcétera. No solo rechazaron el llamado que Dios les envía por parte de estos siervos, de estos vasos, sino que les asesinaron. Entonces, era la salvación del juicio del año 70 después de Cristo a la que apuntaba Cristo cuando les dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, llegar a aquellos días en medio de gran dificultad, en medio de turbulencias, adversidades y tribulaciones que le tocó pasar a la iglesia, y que una muy buena parte de ella se quedó en el camino siendo asesinadas, criminalmente quemados en hogueras, torturados de distintas formas, encarcelados. Sin embargo, el flujo de la multiplicación de la iglesia era algo que era indetenible hasta que la iglesia pudiese cumplir su misión y su propósito acá en el planeta. Entonces, era una salvación que era condicionada porque el costo que tenía la salvación del juicio durante el año 70 después de Cristo era una salvación que hasta podía costar la vida, como en efecto le ocurrió a muchos. Pero había una bendición en poder llegar al fin y no ser alcanzado por el juicio. Era una gran bendición. Ahora fíjate lo dificultoso de esta salvación y lo condicionada que era esta salvación, que el mismo Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 18, dice: si con dificultad se salva el justo, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Era una salvación difícil de lograr y alcanzar, y dependía para su cumplimiento de la perseverancia de la iglesia. ¿La perseverancia en qué? La perseverancia en mantener un testimonio, la perseverancia en guardar la palabra, la perseverancia en serle fiel a Cristo en su reinado, la perseverancia en ser acceso, en ser una plataforma como cuerpo de Cristo, para Cristo de esta manera ir cumpliendo su misión desde el trono e ir introduciendo los juicios que estaban descritos en el libro de Apocalipsis, que no fueron otros que los mencionados por los profetas del antiguo pacto. De manera que no estamos hablando de un tema aislado, sin embargo, es una salvación totalmente distinta a la que tocamos o hablamos en el tema anterior, titulado La salvación fue para todos los hombres. Ahora, Pedro lo está diciendo aquí, que si con dificultad el justo se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Ya puedes tener la idea de lo dificultoso que era este asunto. Ahora, si usted me pregunta, ¿y se podía perder la salvación? Bueno, en este sentido y dentro del contexto de lo que era esta salvación, sí se podía perder. Ahora, ¿qué era lo que se perdía? No el perdón de los pecados, porque repito, esa fue la salvación de la que hablamos en el tema pasado. Aquí lo que se podía perder en vidas físicas, en vidas humanas, era entrar a la plenitud de la herencia después del juicio, después del año 70, en vida física. Es poder terminar vivos. Esa era la misión, ese era el premio, poder trascender o atravesar el juicio y llegar en vidas físicas, en vidas humanas, para poder disfrutar de la herencia, poder entrar a la tierra prometida
prometida, debo decir, que era tipo de la herencia plena, era entrar a la plenitud en lo que hoy, por hoy, usted y yo estamos, en el estado de plenitud en el que hemos nacido, para disfrutar de una obra terminada, una obra que llegó a su plenitud, llegó a feliz término, a feliz realización y cumplimiento, para que ahora todos los seres humanos en la tierra, los que estamos despertando y evolucionando en esta gloria, hagamos un disfrute de ella. Pero a quienes les tocó atravesar durante el primer siglo, que fue a la iglesia verdadera, tenían que llegar, tenían que soportar y mantenerse firmes hasta poder atravesar y terminar vivos, sin ser alcanzados, claro, sin ser alcanzados por el juicio. Y para eso había unas alarmas, pues, que la iglesia consideró, y muy buena parte de la iglesia atendió las señales proféticas y pudo entender y conocer los tiempos para poder huir del lugar donde este juicio iba a aparecer. Muy bien, amados reyes, el tiempo terminó. El que queda es para, pues, darle las gracias por su paciencia. Será hasta la próxima y la segunda cápsula del tema, la salvación del juicio durante el año 70 después de Cristo. Hasta la próxima.